Producción de insulina recombinante a partir de organismos bacterianos. Presentado por Alison Ruiz Mora, Laura Ibarra, Alejandra Torres, del Grupo B. En cuanto a la introducción, la insulina humana recombinante es una forma de insulina sintetizada mediante técnicas de ingeniería genética, específicamente a través de la inserción del gen humano de la insulina en bacterias como E. coli o en levaduras. La producción de estas proteínas recombinantes en bacterias es una tecnología que surgió hace cerca de 30 años y ha respondido como tal a la necesidad de proveer proteína de uso terapéutico con un abasto asegurado. La primera proteína recombinante aprobada para su uso en humanos fue la insulina humana producida en E. coli por la empresa Genentech. ¿Por qué se utiliza E. coli? Porque es ampliamente como tal conocida desde hace varios años, lo que amplía como tal pues, las posibilidades de su manipulación genética. Adicionalmente a esto porque existe como tal una gran cantidad de conocimiento acumulado sobre su fisiología y metabolismo, y finalmente porque puede crecer rápido en medios muy simples con altos niveles de producción de proteínas recombinantes. Por otro lado, su principal aplicación es como tal el tratamiento de la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, ya que pues permite como tal un control más preciso y seguro de los niveles de glucosa en sangre en comparación con las insulinas derivadas de animales, reduciendo pues de esta manera el riesgo de reacciones alérgicas y otras complicaciones inmunológicas. Ahora hablemos un poco de la diabetes mellitus. Es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no solo por su elevada frecuencia, sino por las consecuencias de las complicaciones crónicas que se dan en esta enfermedad. Esta se caracteriza por tener una insuficiente producción de insulina por células denominadas beta del páncreas, y esta problemática provoca que las personas presenten una elevación de glucosa en la sangre, la cual es llamada hiperglucemia, y otras alteraciones que cambian el metabolismo. Tenemos que en personas con predisposición genética, la obesidad y el sedentarismo conducen a la resistencia a la insulina, estado que precede a la diabetes y además se suele acompañar de otros factores de riesgo cardiovasculares como lo es la dislipidemia, la hipertensión, factores protrombóticos y otras alteraciones como lo es la debilidad, el sueño, la delgadez, la obesidad, el infarto, la ceguera y hasta la insuficiencia renal. Se vio que en 1978 se logró la clonación, en donde se produjeron una gran cantidad de copias idénticas de bacterias capaces de producir la insulina para que fuese utilizada por las personas que tuvieran esta enfermedad. Sin embargo, no fue hasta 1982 que se pudo comercializar la insulina producida por las bacterias hacia la disposición de los enfermos. Por toda la importancia que tiene esta enfermedad ante la población actual y por el avance de la manipulación genética a nivel molecular en microorganismos bacterianos, se pretende lograr la inserción de un ADN recombinante a otro organismo para lograr que produzcan una nueva proteína para que ésta sea fabricada naturalmente por las personas. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, esta es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por la destrucción selectiva de las células beta del páncreas, responsables como tal de la producción de la insulina. La insulina pues básicamente es la hormona que va a regular como tal el metabolismo de la glucosa, y esta deficiencia va a conducir como tal a niveles elevados de la misma. Esta condición generalmente se diagnostica en la infancia o en la adolescencia, aunque también se puede presentar en cualquier edad. En cuanto a la insulina recombinante, esta ha transformado el tratamiento de la diabetes tipo 1, ofreciendo como tal una fuente segura, eficaz y pura de la insulina humana. Adicionalmente a esto, ha permitido como tal personalizar y optimizar los regímenes de tratamiento, mejorar la compatibilidad y finalmente reducir como tal las reacciones adversas. Ya en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, esta básicamente es una enfermedad metabólica que se caracteriza como tal por la resistencia a la insulina y una insuficiencia relativa de la insulina. A diferencia de la diabetes tipo 1, en esta pues el cuerpo todavía va a producir como tal la insulina, pero las células no van a responder adecuadamente a ella. Y esta resistencia a la insulina y la producción insuficiente pues van a conducir como tal a niveles elevados de la glucosa en sangre. En cuanto a la insulina recombinante, acá es muy útil debido a las fases del tratamiento, ya que va a conducir como tal una flexibilidad de este tratamiento, lo cual va a permitir como tal personalizar como tal la terapia según pues las necesidades individuales de cada paciente, y de esta manera pues se va a mejorar como tal los resultados clínicos de los pacientes.
Desde el principio de la corta historia como tal de la ingeniería genética, esta siempre se ha aplicado en conseguir que diversas bacterias produjeran proteínas humanas útiles para tratar o prevenir enfermedades. La obtención de la insulina humana fue uno de los primeros éxitos de estas técnicas. Bien sabido tenemos que la molécula de insulina consta de dos cadenas polipeptídicas llamadas insulina A e insulina B, de 20 a 31 aminoácidos respectivamente, unidas mediante un puente disulfuro. Las dos cadenas están codificadas por partes diferentes de un mismo gen. Tenemos que el gen de la insulina va a codificar una sola cadena polipeptídica más larga que posteriormente dará lugar a la insulina, para lo que se debe eliminar el fragmento central de la cadena que une a A con la cadena B. Para conseguir que las bacterias produzcan insulina humana se han descubierto dos caminos. El primero es por la producción de un precursor de la hormona, la proinsulina, que es una cadena polipeptídica más larga, y la conversión de esta en insulina por métodos químicos. Y la segunda es la producción de las cadenas A y B por separado en distintas células bacterianas y la unión posterior de las cadenas A y B para formar la insulina. Marco teórico. Método para obtener la insulina humana mediante ingeniería genética. En primer lugar, el paso 1, se fabrica en el laboratorio un ADN que codifica para la cadena A de la insulina humana y se inserta en un plásmido bacteriano. Se fabrica también ADN que codifica para la cadena B y se inserta en otro plásmido similar al anterior. En ambos casos, el gen para la cadena de insulina se encuentra al lado del gen bacteriano para la beta-galactosidasa. El segundo paso que se muestra en la imagen, los plásmidos se han introducido por separado en las células de E. coli. Al expresarse cada uno de ellos da lugar a una proteína de fusión que contiene la cadena beta-galactosidasa unido a la cadena de insulina, respectivamente A o B, mediante un residuo de metionina. El tercer paso, ambas proteínas de fusión se extraen y se purifican por separado, tratándose con BRCN, que destruye la metionina, quedando libres las cadenas de insulina. Por último, el cuarto paso, se juntan las cadenas A y B mediante procedimientos químicos, procedimientos de oxidación, se establecen entre ellas puentes disulfuro, obteniéndose insulina en su forma final. Como conclusiones tenemos que la producción de insulina humana a partir de ADN recombinante ha revolucionado el tratamiento de la diabetes mellitus, ya que esta técnica permitió obtener insulina de calidad comparable a la insulina humana natural con una mayor disponibilidad y un menor costo. También tenemos que tener en cuenta que ha permitido un control más eficaz de la glucemia, lo que ha reducido el riesgo de complicaciones a largo plazo como enfermedades cardíacas, nefropatía y retinopatía diabética. Gracias a las actuales técnicas de manipulación del ADN es posible producir una gran cantidad de insulina genéticamente compatible con el paciente. Es prácticamente idéntica a la producida por el organismo y por lo tanto completamente útil y aprovechable para aquellas personas que no pueden producir la insulina.